Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva oportunidad donde tenemos precisamente la invitación para que podamos hablar del futuro, tener esta conversación sobre temas relevantes para el mañana, pero que también nos inquietan el día de hoy. Y vamos a saludar a Paul Feinger, quien nos va a acompañar para hablar un poquito más de la salud mental, un tema que caramba que ha dado vuelta, sobre todo después del 2020 que nos dejó a nivel mundial con una pandemia y síndromes ahí bien especiales, y por supuesto que parece no tener fin durante este 2021. Paul, te saludamos desde acá de esta entrevista. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de poder conversar con ustedes y poder aportar desde el lugar de la clínica, de la salud mental, ¿no? Y claramente este año que pasó y que comienza van a ser, yo creo, muy afectados desde el punto de vista de la salud mental. Creo que es un tema que ha ido apareciendo afortunadamente en la agenda, y eso gracias a ustedes, la gente de los medios, que nos está poniendo mucho más en relevancia. Yo quiero contarles algo más acerca de Paul, porque ustedes lo están viendo ahí, se ve muy joven quizás, pero tiene una cantidad de títulos y reconocimientos a nivel internacional. Psiquiatra de la Universidad de Chile, académico y profesional de la clínica psiquiátrica y de su facultad de medicina, figura también en su currículum la Universidad de Tufts en Boston, en Massachusetts, y de hecho tiene un rol como investigador asociado ahí en el General Hospital, además de ser investigador del Instituto Millennium IDAP de Investigación, Diversión y Personalidad, galardonado, entre otros años, por ejemplo en 2013 con el premio Career Development Award de la Universidad de Columbia, fue distinguido también en el área de trastornos del ánimo de la Universidad de Chile en 2016 y como el mejor investigador del Hospital Clínico de la Universidad también de Chile el año 2017. En 2020, quizás uno de los puntos altos de su galardonada carrera, llegó el premio Gerald Clerman, el investigador joven del año, siendo el primer latinoamericano en recibir dicho reconocimiento. Te aprovechamos de felicitar por ese premio, Paul. ¿Qué Muchas significó gracias, para ti Cristian. ese reconocimiento? Perdón. ¿Qué significó para ti ese reconocimiento a tu labor? Primero que nada, fue inesperado. Este es un premio que se da una vez al año. Esta es una asociación, es una organización sin fines de lucro, privada, pero que funciona a nivel estatal en todo Estados Unidos. Y ellos están basados en evidencia científica en toda su guía. Entonces ellos están muy interesados en que se produzca evidencia científica en los trastornos del ánimo de altísima calidad. Y una manera de alguna manera de potenciar eso es premiar, ¿no? Y fomentar la investigación. Entonces al año dan una investigación para el investigador joven. Me encantó recibir un premio al investigador joven, me puso más joven de lo que me siento aún, ¿no? Además, Y hay una que es para el investigador senior, que ya están como en el culmine de su carrera. Y efectivamente, claro, no habían habido latinoamericanos. Yo trabajo con gente en Boston, Estados Unidos, y uno de mis mentores y jefe allá me dijo, te queremos proponer, esto fue el año pasado. Y yo dije, bueno, en el pedir no hay engaño, como decimos nosotros, pero no tenía la sensación de que fuera algo, digamos, que pudiera prosperar. alcanzable. Pero, claro, porque uno ve estos galardones como algo bastante lejano en general, desde digamos, nuestra como realidad latinoamericana. Pero después me di cuenta, cuando tuve que, uno está metido en el fragor de la investigación, como que no reúne constantemente, como se te parecía, todo lo que está haciendo. Entonces, para poder enviar todo, tuve que reunir todas mis actividades. Y en el área dije, mira, quizás no me lo gane, pero igual hemos logrado hacer ciertas cosas. Y claro, fue sorpresivo, así como uno podría decir que es como que los Messi, los Ronaldinho, los Maradonas han ganado este premio, entonces uno se siente como incluido en un grupo bien selecto. Y lo otro fue que, bueno, yo iba a recibir el galardón en una ceremonia muy elegante y pomposa en Chicago en junio. El COVID, por supuesto, que interrumpió todo eso, entonces lo recibí virtualmente. Una ceremonia muy interesante también en noviembre. Y yo me di cuenta, porque a mí me dieron un espacio en la ceremonia, como 10 minutos para hablar, y yo puse sobre el relieve los temas latinoamericanos en la investigación. Y efectivamente me di cuenta que para ellos eso era algo bastante novedoso, nuevo, ¿no? En el fondo, una de las cosas a las cuales yo me he dedicado es que nosotros consumimos evidencia. Nosotros, por ejemplo, los médicos, cuando indicamos algún tratamiento, lo hacemos basado en resultados de estudios que no se han hecho en Chile. Y a veces hacer ese traslado de la evidencia que se produjo en otros países, en otras realidades sociodemográficas y culturales, no es exactamente lo mismo a lo que pasa en Chile. Entonces, una de las cosas que yo quise dar sobre relieve es que también para nosotros es fundamental producir evidencia a nivel local. Es decir, si vamos a tratar a los compatriotas,
tratémoslos con evidencia desarrollada en nuestro país de acuerdo a nuestra realidad y nuestra cultura. Realidad local, la cultura local, que es muy importante. Paul, yo no mencionaba el tema del premio por un tema de caerte bien o decirle a la gente, solamente introducirte. Menciono el premio que recibiste a nivel internacional porque se relaciona con conocer las causas, y tú me corriges, el diagnóstico y el tratamiento de la depresión y el trastorno también bipolar. Y en un mundo que está padeciendo, al parecer, una ansiedad, si me permite el término, ansiedad generalizada con la pandemia. Totalmente permitido. Además, sin duda hay una tendencia que agrava que se aumenten los casos, es la impresión que me da. Las causas efectivamente se multiplican exponencialmente. ¿Cómo podríamos evitar de mejor forma la incertidumbre a propósito precisamente del llamado que nos hace el Congreso del Futuro 2021? A ver, yo creo que la pregunta que tú haces es absolutamente relevante de primer nivel, porque el ser humano está acostumbrado a lidiar con ciertos niveles de incertidumbre, de incerteza, de no predictibilidad hacia el futuro, y lo que hacemos nosotros esencialmente es tratar de desarrollar cierta predictibilidad en nuestra rutina, en lo que va a pasar. Uno está pensando lo que va a hacer el fin de semana tiene una cierta forma. En mi trabajo yo tengo metas, yo tengo que desarrollar ciertos proyectos. Siempre hay implícito una cierta predictibilidad. Y ahora probablemente uno de los aspectos más trascendentales de este tiempo, pandémico, digamos, que es como surrealista, es que no podemos predecir básicamente casi nada, ¿no? Estaba viendo yo recién las medidas tomadas por el ministerio y estábamos todos, entramos o no entramos a cuarentena, por ejemplo. Y uno dice, eso es de un nivel de incertidumbre gigante, ¿no? Yo pretendía quizás irme a vacaciones una semana, digo, yo hablé con la gente donde está, dije, oiga, capaz que no podamos ir, eso es nunca antes visto, ¿no? Por supuesto que entonces, si nosotros lidiamos con cierto nivel de incertidumbre y tenemos toda una serie de estrategias y mecanismos incluso psicológicos para lidiar con eso, los grados de incertidumbre que se han desarrollado en este año han sido gigantescos, ¿sí? Y ahí uno podría pensar de que distintas formas de enfrentar la incertidumbre, algunas más exitosas y otras menos exitosas, básicamente se han enfrentado a una avalancha, ¿no? De una presión y un estrés en relación a la incertidumbre que empieza a agotar los mecanismos de defensa, los mecanismos adaptativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro día leí una columna acerca de un cierto agotamiento ya de las cuarentenas, ¿no? Como decir, hemos estado meses encerrados, ¿no? Y ahora parecía que nos van a volver a encerrar y ya la disposición que tenemos es distinta. Hay gente como que, y en otros países ha pasado que la gente como que se ha, entre comillas, rebelado con la cuarentena, es como decir, no podemos seguir encerrados. De alguna manera eso redunda en aparición de sintomatología ansiosa, como tú dices, anímica, mayor consumo de sustancias, alteraciones del sueño, aumento de violencia intrafamiliar, por ejemplo. ¿Quién no puede decir de que, por ejemplo, las parejas están mucho más tensionadas hoy día? Hay un estrés cotidiano, ¿no? Así, por supuesto. Durante el año, ¿no? El teleestudio de los hijos más el teletrabajo de los padres, todo en un mismo ambiente, no había corte. Como yo quizás dije por ahí, las relaciones humanas no están pensadas para ser 24/7. Una pareja y no se casó, no se emparejó para estar de 12 de la noche a las 12 de la noche el día siguiente, 24 horas con esa persona, ¿no? Uno dice, chao, me voy a trabajar, chao, y vuelve. Esos momentos, digamos, de ausencia son muy buenos, muy necesarios y muy sanos, muy saludables. Y aquí no los Sumar el tenemos. factor de los hijos, además, Paul. O sea, completamente. Yo Bueno, de verdad me saco el sombrero por el acto educativo que ocurrió en el 2020 y en eso me saco el sombrero por los profesores que tuvieron que transformarse en expertos computacionales en un mes, cuando ellos estaban formados para hacer clases presenciales. Tuve muchos pacientes profesores este año, por ejemplo. Me decían, tú no sabes lo que es formarte para hacer clases en vivo, interactuar con los alumnos. El proceso de aprendizaje es un proceso vivo, dinámico. Yo voy con una clase propuesta, pero claramente mis alumnos me van dando una referencia y yo voy de alguna manera adaptando durante la clase, y eso es muy importante. Y acá estoy haciendo la clase frente a una pantalla, y tengo 35 pantallas, de los 35 quizás 30 están durmiendo, yo ni siquiera lo sé, ¿no? Realmente yo me puse por un segundo en los pies, traté de ser empático con ese profesor y dije, es un desastre, es muy complejo. Yo, insisto, si algún profesor ve esto después, de verdad, y yo a todos los profesores con los cuales me contacté de mi hijo, de verdad los felicité, porque creo que el nivel de estrés, el nivel de reinvención que tuvieron que tener fue gigante. ¿Y para qué seguir con toda una serie de otras profesiones? Tú mismo, ¿no, Paul? Si no me equivoco, declaraste que te había tocado también presenciar, a propósito de este contexto, dentro de tus atenciones profesionales, ver cómo muchos pacientes que estaban estables
se desestabilizaron producto de esta pandemia y otros que viste por primera vez, por ejemplo, te pasó en un modo de teletrabajo que también te funcionó muy bien, creo. Viste que aparecieron con patologías nuevas o trastornos que no habían tenido anteriormente. O sea, mira, ha pasado todo lo que tú dices. Uno, gente que nunca tuvo un síntoma, que estaba sanísima. Yo he escuchado más que nunca este año, primera vez que voy al psiquiatra. Eso lo he escuchado como nunca este año. Y voy al psiquiatra así a la pantalla, primero que nada, ¿no? Yo antes de esto había tenido, porque estaba afuera estudiando, trabajando, había tenido que ver pacientes, digamos, en telemedicina de manera ocasional, ¿no? Como un recurso de última instancia. Y acá, esencialmente, yo he trabajado todo el año frente a una pantalla, ¿no? Lo cual me tuve que comprar unos anteojos para los reflejos de las pantallas, porque horas delante de la pantalla también trae sus consecuencias. Entonces, pacientes, o sea, personas que nunca fueron pacientes se transformaron en pacientes. Pacientes que llevaban tiempo estables se desestabilizaron y eso fue muy complejo, ¿no? Hoy día nosotros los clínicos nos damos cuenta de que siempre uno habla de estresores ambientales y esto es como probablemente el estresor más potente e importante al cual la sociedad y probablemente el planeta se ha enfrentado los últimos 100 años como planeta, ¿no? Y eso, yo lo he dicho varias veces, no tenemos cómo medir hoy día el impacto real, ¿no? Pero ya sabemos que las cifras se están disparando. La encuesta del 2019 de salud hablaba que un 20% de la población tenía sintomatología anímica, no depresión, pero sintomatología. O sea, había un padecer emocional importante. Yo, si hiciera esa encuesta, probablemente sería, no sé si el doble, pero cercano al doble. O sea, la pandemia de la salud mental es una pandemia que está aparejada con la pandemia infecciosa. Y eso, insisto, vamos a tener que hacer estudios de muy largo plazo para ver efectivamente el real impacto, ¿no?, de la pandemia en nuestra población, pero va a ser gigantesco, ¿no? Pensemos en cifras económicas, pensemos en desempleo, o sea, si ustedes meten eso es una cazuela, pero de ingredientes terribles, ¿no? Sí, terribles y que a veces uno pasa un poco por alto. Nosotros los vamos a invitar a que continuemos hablando con Paul Feringer al regreso de este breve corte y los dejo con una frase, precisamente del mismo Paul, donde dice precisamente que todos nos volvimos un poquito más locos este 2020 que acaba de pasar. Quédese con nosotros, al regreso estamos de vuelta. Estamos de regreso para continuar hablando del futuro y estamos con Paul Feringer precisamente para hablar de salud mental y los dejamos antes del corte con una reflexión que precisamente pertenece a él, que se trata de que todos nos volvimos un poquito más locos en 2020, pero cuando quizás debiéramos poner ojo en una frase que puede hacernos gracia, pero que somos mucho de blanco y negro a la hora también de evaluar, Paul, y eso tiene que ver con la bipolaridad quizás, o es solamente caricatura, porque claro, uno lo dice en tono jocoso y es verdad, pero tú lo decías, es un problema que la verdad que tiene ribetes bien tristes, bien profundos. ¿Qué podemos decir respecto a este año que nos dejó y que parece este 2021 sea una extensión ya de lo que vimos el año pasado, como el Día de la Marmota? Así es, yo creo que vamos un poquito al tema de la marmota. Quizás podamos pensar de que la vacuna incipiente que está surgiendo, no creo que antes del primer trimestre, primer semestre pueda incidir realmente en términos del el grupo real de inmunizados, ¿no? Yo creo que por lo menos el primer semestre va a estar bastante parecido al año pasado, lamentablemente, ¿no? Claro, yo dije por ahí en algún medio que este año, el año recién pasado, nos contactó con la locura, nos vimos un poco más locos. Y como tú muy bien haces referencia, hay una frase así como un poquito como coloquial o casi romántica de la locura. Y yo creo que en este caso podemos decirte que nos contactó con sentimientos y experiencias muy primarias, muy vitales, ¿no? En términos de sentir miedo como hace mucho tiempo no sentíamos, eh, la idea de poder pensar que uno sale de la casa, entra a un grupo de personas, se infecta y eventualmente puede terminar intubado y eventualmente muriendo, que es una realidad, aunque hay muchos quieran hoy día un poquito desentenderse, cosas de las fiestas y todo eso, ¿no? Eso nos contactó con emociones muy primarias, ¿no? Si uno piensa, nuestros antepasados que llevan cerca de entre 300 y 500 mil años en la Tierra, los Homo sapiens, probablemente se enfrentaron por cientos de miles de años a este miedo muy básico, muy primario, ¿no? Si yo salgo de la caverna, me come el diente de tigre de sable, ¿no? Y lo que ha hecho la civilización es un poquito ir haciendo más predecible y más protector esto, entonces
de hace mucho tiempo el hombre moderno no se ha enfrentado a un miedo que lo contacte con una cosa muy, muy primaria, muy animal, por así decirlo. Y este año nos contactó con eso, ¿sí? O sea, de capitán a paje todos tenemos la posibilidad de enfermar, todos tenemos la posibilidad de tener familiares cercanos que enfermen, todos tenemos la posibilidad de tener impactos económicos importantes, ¿no? Entonces, de alguna manera, al nosotros enfrentarnos a sensaciones y emociones muy primarias, surgen conductas muy primarias también. No sé, Claro. yo en esa entrevista dije, por ejemplo, en la pandemia profunda, digamos, junio, julio, así oscuro, yo pasaron varios días que no me duché, esta camisa me la puse como 5 días seguidos sin lavarla, ¿no? Además que trabajaba en el computador y lunes, miércoles, viernes, domingo, feriado o no feriado, esencialmente daba exactamente lo mismo, ¿no? Nos comimos no sé cuántos feriados en la pandemia que eran Mucho, como, mucho mea culpa seguramente entre quienes nos ven también respecto a eso. bueno, sí, también, pero a lo que quiero decir es que ese tipo de rutina nos contactó con aspectos que no solemos nosotros contactarnos de nosotros mismos, Con ¿no? el yo mismo, Y quizás. claro, algunos agarramos ciertos kilos de peso, algunos tomamos más alcohol, otros fumamos más, los que habíamos dejado el cigarro, ¿no? Hubo más tensión en la familia. Desde ese sentido, claramente hubo un poquito más de locura, ¿no? De hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. Paul, pero son formas válidas de poder sobrellevar de mejor forma la cuarentena, porque quizás son mecanismos, es como cuando alguien deja de fumar y quizás se come un caramelo como para, o un chicle como para sobrellevar de mejor forma un trance que es complejo. ¿Son válidas o en qué momento hay que preocuparse quizás? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que todos tenemos mecanismos de enfrentamiento distintos y probablemente andar un poco más ansioso y picotear un poquito más cosas dulces puede ser válido. Ahora, si yo soy diabético y me echo 10 kilos encima, ya no es tan válido, ¿no? Si yo me pongo un poquito más irritable, más saltón, pero finalmente empiezo a establecer muchas discusiones innecesarias con mi entorno, con mi pareja, uno empieza a decir, chuta, quizás ya no es tan favorable esta forma, ¿no? O alteraciones de los ciclos de vigilia, personas que empezaron a tener insomnio, que nunca habían tenido, o empezaron a tener hipersomnia durante el día, ¿no? Claramente son todas consecuencias que, dependiendo del contexto, claramente podemos pensar en términos de la validez o invalidez. ¿Ah? Sí, yo Paul, pensaba, no perdón, sé, sí, sí, Paul, perdón, ¿y sí, cómo vinculamos esto? Porque yo te había mencionado que, claro, dentro de la Red Internacional de Trastornos del Ánimo, donde además tú eres director ejecutivo, el ánimo es importante, ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo, y algunos, como tú dices, nos dejamos estar, que es una frase muy chilena, en ciertos sí, aspectos, porque se nos mezclaron los horarios, el sueño. Hay una versión recargada del síndrome de la cabaña, que es algo que yo te había mencionado un poco en la previa, que también es una variante que ha tenido particular sentido estos últimos años. Pero esto yo lo quería mencionar vincular también al tema del teletrabajo. Nosotros estamos ahora hablando en sí, modo teletrabajo, así es. pero hay algunos que podemos haber sentido que han abusado del teletrabajo en cuanto a el tema de precisamente la jefatura o qué sé yo, donde uno no se siente que tiene fines de semana, uno ya no tiene una hora habitualmente de cenar, de almuerzo, ya no hay esos horarios que estaban preestablecidos. ¿Cómo ustedes desarrollan o cómo has trabajado, por ejemplo, el tema en la Red Internacional de Trastornos del Ánimo? ¿Cómo están trabajando de repente en algunas de esas cosas? ¿Cómo han investigado el tema? Y vinculado a lo que me mencionabas, el síndrome de la cabaña tuvo una variación o un acento durante este 2020, si no me equivoco. Así es, mira, qué bueno que mencionas la Red Internacional de Trastorno del Ánimo, IMN es la sigla, de la cual yo soy director ejecutivo hace algunos años. Esa es una red, y te agradezco mucho por mencionarla, porque es una red de clínicos, personas que ven pacientes, esencialmente con problemas del ánimo, pero que estamos en 32 países a nivel mundial, ¿no? Eh, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos investigadores que están en Argentina, tenemos investigadores en Perú, tenemos investigadores en Brasil, en Chile, por supuesto, tenemos 3 o 4 sitios que estamos trabajando, en Estados Unidos hay varios sitios. Y una de las gracias, ¿no?, es que uno puede empezar a comparar. En el fondo es como decir, cada clínico tiene una base una hoja clínica a la cual va rellenando los datos de sus pacientes y eso automáticamente entra a una base de datos. Que una de las gracias es que el que quiere hacer algún tipo de investigación, claro, yo como director tengo que hacer como una suerte de visto bueno, pero De estamos coordinación. absolutamente, claro, yo coordino, ¿no?
estamos absolutamente dispuestos a que cualquier integrante de la red ocupe, no es de nadie, es de todos la base de datos, que son por supuesto anónimas, no hay datos personales que puedan identificar a las personas. Y lo que nosotros vemos es que algunas cosas se parecen y otras son muy distintas. Por ejemplo, nosotros hicimos una publicación acerca del uso de psicofármacos, ¿no? Y veíamos que en Latinoamérica había más uso de ansiolíticos, ¿sí? Fármacos para bajar la angustia y la ansiedad, como el clonazepam, ¿no? El lorazepam, los PAM que se llaman, versus el uso de ansiolíticos en Estados Unidos o en Europa. Y que por el contrario, en Estados Unidos y Europa había más uso de antidepresivos, ¿no? Eh, También hay que decir de que algo que tiene que ver con eso es que los sistemas de salud son distintos y eso también es muy Y las interesante porque regulaciones, por cierto. así es. Entonces, por ejemplo, en general los antidepresivos suelen ser más caros que los ansiolíticos, ¿no? Pero en países como en Estados Unidos o en Europa existen seguros de salud que pueden cubrir mejor esos costos. En cambio, en nuestro país, en Latinoamérica, en general, ¿no? El acceso a la cobertura, ¿no? Del costo de los fármacos es mucho más bajo. Y en Chile, si uno piensa, los fármacos son los medicamentos más caros ajustados por ingreso per cápita, ¿no? O sea, nosotros dentro de todo esto nos llevamos también nuevamente el peor plato, ¿no? En términos de que tenemos poca cobertura de seguros, ¿sí? En términos generales, poblacionales, y además los fármacos son más caros, ¿sí? Y esos son algunos tipos de investigaciones que estamos haciendo en la Red Internacional de Trastornos del Ánimo. Bueno, y el tema del síndrome de la cabaña es Ah, lo que hay que vincular, que no lo hemos mencionado mucho, te lo he no, consultado, pero quiero que me lo vincules con otro término que también te pertenece, que tiene que ver con la depresión mixta, que es un trabajo en el que precisamente tú has estado investigando y cómo se relaciona con este contexto mundial tan particular del cual estamos hablando en esta oportunidad. sí, mira, el síndrome de la cabaña es una nomenclatura relativamente novedosa, reciente. No es una nomenclatura científica que esté en algún libro de psiquiatría ni nada, pero esencialmente surge desde esto ocurrió primero en alguna zona en Escandinavia, ¿no? Que debido a encierros largos por nevazones, por climas adversos, la salida después de los lugares de residencia era muy compleja. La gente se sentía insegura, ¿no? Por estar a veces semanas sin poder salir de los lugares de residencia. Y eso en esta pandemia apareció en términos de que uno establece toda una serie de estrategias para poder enfrentar el confinamiento. El confinamiento, yo lo he dicho varias veces, todas las enfermedades médicas tienen tratamiento y los tratamientos tienen efectos adversos, todos, ¿sí? El confinamiento es probablemente el tratamiento más importante a nivel poblacional. Y toda la afectación en términos de salud mental, aumento de la ansiedad, aumento de síntomas anímicos, etcétera. Y cuando uno establece toda una serie de factores protectores y factores de adaptación, cuando uno lo sacan del confinamiento, es como que uno tiene que volver a vestirse de una ropa al cual a uno le costó mucho ponérsela, ¿no? Y aparecen síntomas ansiosos de acuerdo a empezar a enfrentarse a la sociedad nuevamente, aparece lo que se llama un temor al contagio muy alto. Esto se ha estudiado y demostrado, por ejemplo, en adultos mayores que pasan el confinamiento solo, ¿sí? Estos adultos tienen mucha mayor probabilidad de tener sintomatología muy ansiosa al salir, ¿no? Mucha ansiedad, mucha angustia y mucho temor a un eventual contagio, ¿no? Y eso yo personalmente lo he visto en adultos mayores que enfrentaron esta pandemia solo y después se han visto enfrentados a esta sociedad que se vuelve un poquito como agresiva, ¿no? Y eso es muy interesante relacionarlo con la depresión mixta, porque la depresión mixta es un subtipo de trastorno del ánimo que predomina esencialmente baja anímica, baja de la motivación, baja de la capacidad de disfrute, asociado a síntomas como irritabilidad, aumento de la velocidad del pensamiento, insomnio. Lamentablemente, esta depresión no fue muy bien caracterizada, fue caracterizada por los primeros que describieron estos cuadros del ánimo a principios del siglo XX, 1906, etcétera, pero después como que se perdió en las clasificaciones. Y Estaban demasiado hace, adelantados a su época, pues quizás. exactamente, y hace unos 20 años hubo algunos investigadores, sobre todo un investigador griego-italiano, romano, Cocopoulos, que hizo reemerger este concepto. Y nosotros lo que nos dedicamos fue a sistematizar el concepto hecho por este investigador y finalmente lo tradujimos en criterios y en una escala. Lo interesante de esto es que
hacer la distinción entre una depresión mixta y no mixta es clave. ¿En qué sentido? En que si uno a un paciente sin depresión mixta le da un antidepresivo, probablemente va a responder bien. Pero si uno le da el mismo antidepresivo a un paciente con depresión mixta, probablemente lo empeore. Y si hay algún tipo de riesgo suicidal, puede incluso aumentar el riesgo suicidal. Y si uno no hace esta distinción y trata al depresivo mixto con antidepresivo, lo somete a un riesgo mucho mayor y a empeoramiento clínico. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la depresión mixta, incluso el Ministerio de Salud se interesó mucho en poder hacer capacitaciones, porque los que ven más pacientes con depresión son claramente los médicos de atención primaria, y claramente cuando uno trabaja con ellos, dicen, cuando uno los capacita, dicen, chuta, se me han pasado muchas depresiones mixtas por las narices y que traté con antidepresivos y que realmente no anduvieron, ¿no? Por eso es muy importante, y aquí te agradezco mucho la mención, poder realmente sistematizar esto a nivel de la atención primaria y la atención pública, porque se ha visto que más o menos entre un 25 a un 30% de las depresiones a nivel primario, ¿no?, podrían corresponder a este subtipo y no hay que tratarlas con antidepresivos. Y a propósito del sistema público, no te voy a soltar de ese tema porque quiero que hablemos de nueva constitución. Hablemos de la carta fundamental que precisamente nos va a regir y donde ha quedado en evidencia, a propósito de la igualdad ante la ley y todo aquello, que los vulnerables son los que la pasan más mal. Por lo tanto, se pide paridad, de pronto un trato justo, partiendo por la salud mental, hay temas de presupuesto, y hablamos también, ¿por qué no, Paul?, de un principio no transgredible de garantía para la salud mental, ¿o no? Así es, y creo que es muy importante, si uno habla de principios y derechos, probablemente el que yo voy a tratar de ayudar a que se ponga sobre la mesa en los constituyentes, es que hoy día existe una discriminación implícita entre salud corporal, yo tengo una fractura del pie, y salud mental, si tengo una depresión, ¿no? En general, los seguros de salud, por ejemplo, los privados, la ISAPRE, cubren 70 y 30, ¿sí? Esto está implícito en la cobertura. Y si uno ve, por ejemplo, los presupuestos en salud, y esto es algo que yo he repetido urbi et orbi, y lo voy a volver a repetir hasta que impacte en alguna parte en nuestros amigos legisladores, es que de toda la plata que se gasta en Chile a nivel público, el presupuesto de salud, un 2.3% va a salud mental. Cuando la área de salud mental es la que produce mayor pérdida de productividad, ¿no? En cerca de un 30, un 40% de la productividad perdida, ¿no?, comprobable las licencias también, ¿no? Comprobable licencia, ausentismo, despidos, etcétera, es por salud mental. Entonces, hay una disyuntiva, absolutamente algo que no tiene nada que ver entre el impacto real, ¿no?, y el presupuesto real, ¿no? Yo esto después, por ejemplo, hay instancias como el GES, que han sido relativamente exitosas, no podría decir que la política... Es un esfuerzo válido. Es un esfuerzo bastante válido. Yo fui y traté de indagar cuál era el porcentaje de toda la plata del GES, que es una gran cantidad de plata, ¿sí?, que ya es otro presupuesto, va a salud mental. Y nuevamente me hallé con una sorpresa, 1,8% de todo el GES va a salud mental. O sea, menos aún que el presupuesto general. Entonces, nosotros lo que estamos peleando es que haya paridad en presupuesto, en acceso, ¿no? Que no haya discriminación, ¿sí? No porque la depresión o la salud mental no se vea, y sí se ve la fractura, nosotros tenemos que cubrir uno menos que el otro. Y si eso queda establecido en la Carta Magna, ¿cuánto mejor, no? Se me quedó pegado, Paul. Digamos, acceso paritario a salud mental. Acceso paritario a la salud mental y... Ahí sí. Ahí sí se escuchó completo. Acceso y cobertura paritaria. Acceso y cobertura paritaria, salud mental. Agradecemos a Paul Feringer a propósito de esta conversación que hemos tenido, hablando del futuro, hablando sobre el futuro y temas que nos aquejan hoy y que nos mantienen en esta incertidumbre ansiosa a propósito de la pandemia. Paul, ha sido un gusto poder hablar contigo acerca de salud mental y los males que nos aquejan y seguramente nos van a seguir acompañando. No, para mí ha sido realmente un agrado. Ojalá les haya podido aportar en algo. Me encantó también que estaba muy preparado, tenía muchos temas muy bien estudiados, creo que eso es muy destacable, ¿eh? Y no, muchas gracias por la invitación. Y esperamos estar contigo próximamente a través de algún espacio también donde podamos seguir hablando de este tema. Y a usted, acompáñanos también en una siguiente oportunidad donde estaremos hablando, como les decía, de temas que nos importan hoy y que serán también reflejo de nuestro país y del mundo el día de mañana. Hasta pronto. Gracias.